Lyon 20. El proceso. Vicente Jimeno Sendra. Sumario y concepto. 2. Notas esenciales. 1. La acción y demás derechos constitucionales de incidencia procesal. 2. Las obligaciones procesales. 3. Las posibilidades y cargas procesales. Y los presupuestos a subjetivo. La legitimación. B. Procesales. 4. El objeto del proceso. 1. Elementos. Objetivos. 2. Clases de pretensiones. 3. Requisitos formales. V. La función del proceso. 1. Jurídica. 2. Razonada. 3. Completa. 4. Estable. 5. Práctica. Y concepto. En una primera y genérica aproximación, el proceso puede ser conceptuado como el instrumento que ostenta la jurisdicción para la resolución definitiva e irrevocable de los conflictos intersubjetivos y sociales. Dentro de los distintos medios de solución de los conflictos, vea sección 2 asterisco. El proceso pertenece, sin duda alguna, a la heterocomposición, por cuanto, igual que acontece con el arbitraje, la resolución del conflicto se encomienda a un tercero imparcial, situado, suprapartes. Pero se diferencia de esta institución, tanto por la causa del encargo que recibe este tercero, en el arbitraje proviene de un negocio jurídico o contrato suscrito entre las partes, mientras que, en el proceso, procede el oficio de derecho público que liga al juez con el Estado, como por su estatuto jurídico, árbitro puede ser cualquier sujeto de derecho, en tanto que los jueces poseen un peculiar régimen jurídico, y por su objeto, que en el proceso es mucho más amplio, al arbitraje tan solo cabe acudir para dirimir conflictos intersubjetivos de naturaleza disponible, en tanto que el objeto procesal puede recaer sobre derechos subjetivos públicos, así, el recurso. VGR, el proceso penal, que enfrenta a la sociedad y al Estado con la defensa, y naturalmente también sobre derechos amparo, sobre conflictos sociales. Trativos. Subjetivos privados los procesos civiles, laborales y buena parte de los AEMINIS. Proceso es, pues, el instrumento que tiene el Poder Judicial para resolver los conflictos que ante sus órganos los juzgados y tribunales se les planteen. Pero un estudio más detenido y su contenido nos revela que puede ser definido como conjunto de derechos constitucionales de incidencia procesal, que asisten a los sujetos procesales como consecuencia del ejercicio del derecho de acción y de la interposición posibilidades, de la obligaciones y cargas. Tensión, cuya realización, a través de los oportunos actos procesales, origina la aparición de sucesivas situaciones procesales, informadas por los principios. Contradicción e igualdad, desde las que las partes examinan sus expectativas a una sentencia favorable que ponga fin al conflicto mediante la satisfacción definitiva de sus respectivas pretensiones y resistencias. Veamos, a continuación, un poco más detenidamente cuáles son los principales elementos esenciales que integran el proceso 0. 2. Notas esenciales. El proceso se caracteriza por una relación triangular, tal y como se refleja en el gráfico adjunto, del que se destaca, de un lado, la supremacía del tercero juez, en tanto que titular de la potestad jurisdiccional y, de otro, la situación de enfrentamiento o contradicción en la que se encuentran las partes, las cuales se denominan actor, demandante y demandado, en el proceso civil, laboral, administrativo, y parte, acusadora, y defensa, en el proceso penal. 1. La acción y demás derechos constitucionales de incidencia procesal. Pues bien, esta situación triangular surge como consecuencia del ejercicio del derecho de acción o ud menor que tutela, artículo 24.1 c, que dice el primer derecho constitucional de incidencia procesal que ha de ser ejercitado para que puedan hacer el proceso. La acción, de la que ya nos hemos ocupado en la lección 17, es, pues, el motor del proceso, sin cuyo ejercicio mediante el pertinente acto procesal. La demanda en el proceso civil y laboral, la querella en el penal y el escrito de interposición del recurso en el proceso contencioso administrativo, no se puede acceder a la jurisdicción, ni pueden hacer el proceso. Pero, como es natural, dicho derecho de acceso no asiste exclusivamente al actor o acusador, sino que también se le ha de otorgar al demandado o al investigado. Este derecho de acceso de la parte pasiva al proceso se le denomina derecho de defensa, que también se encuentra protegido por el artículo 24.2 de la C. Una vez dentro del proceso, ambas partes han de gozar de todo un conjunto de derechos y garantías de incidencia procesal, que se resumen en el derecho al proceso justo debido y que han surgido a lo largo de la historia hasta impostarse en los pactos internacionales de derechos humanos, así, el art. 6 y en mayoría de las constituciones europeas, en la nuestra, en el art. 24. La finalidad de tales derechos fundamentales consiste en obtener la imparcial aplicación del derecho objetivo al caso concreto y evitar que la verdad pueda obtenerse en el proceso a cualquier precio, provocando situaciones materiales de indefensión para alguna de las partes o, lo que es peor, la indebida violación de otros derechos. Es fundamentales, la libertad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las sociocomunicaciones, etc. De este modo, con independencia de los derechos de tutela y defensa,
Del art. 24.2 de la C se deduce claramente la existencia, o se infieren los siguientes. Derechos constitucionales ilusionales de incidencia procesal, el derecho al juez legal impar. Cal, los principios de contradicción, de igualdad de armas y acusatorio, implícito. Tosenel y derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho del investigado. Al silencio ya y no declarar contra sí mismo, a ser defendido por un abogado y al huimiento previo de la imputación, el derecho a utilizar la prueba pertinente conocida a no ser condenado sin actividad probatoria de cargo suficiente o mediante. Nevas prohibidas, contenido en la presunción de inocencia y el derecho a los recursos preestablecidos en el ordenamiento, implícito en el derecho a la tutela. Todos estos derechos fundamentales se complementan con otros especiales, tales como los que adornan el derecho a la libertad, art. 17, la entrada y registro, artículo 18.2, o la intervención de las comunicaciones, artículo 18.3. 2. Las obligaciones procesales. Pero en el proceso no solo les asisten a las partes determinados derechos, sino que también tienen ciertas obligaciones procesales, las cuales dimanan del mandato contenido en el art. 118 de la C, conforme al cual es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestarla colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. En un orden cronológico, la primera de dichas obligaciones es la de compare. Esencia la llamada del juez de todos los sujetos que intervienen en el proceso. Una vez dentro de él, tienen asimismo las obligaciones de veracidad y probidad. 3. General, de actuar con buena fe procesal, art. 247 LS que prevé para garantizar su cumplimiento multa de 186.000 euros, y de colaborar con los órganos jurisdiccionales para una buena marcha del proceso, es decir, de acechar dentro del proceso, sin chicanas, ni enredos, pues nuestra Constitución también protege el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y a que la tutela judicial sea efectiva. De la obligación constitucional de cumplir con las resoluciones judiciales cabe inferir las de soportar un análisis sanguíneo o de la muestra indubitada del ADN para la investigación de la paternidad, artículo 767.4 y ese que sanciona sin cumplimiento con la confesio, la exhibición de documentos en poder de terceros o de las partes, arts. 256, 261, 328 a 329, 283 a 283 Vizca, LS, o la del patrimonio, art. 589 LS, a fin de que sobre él pueda yo disponer las oportunas medidas ejecutivas, vg, el embargo, que aseguren el derecho de crédito del acreedor frente a una posible ocultación de bienes por parte de el deudor. Desgraciadamente el art. 589 LS solo permite la manifestación del patrimonio en la fase de ejecución y no en la declarativa para posibilitar las medidas cautelares. 3. Las posibilidades y cargas procesales. Eso hay obligaciones en el proceso, salvedad constitucional es hecha de los derechos de incidencia procesal a los que nos acabamos de referir. No asisten a las partes derechos, ni obligaciones, sino posibilidades y cargas procesales. Este fue el error en el que incurrió la doctrina germana clásica, Bulouko. Ler, Ejuik, Watch, para quien el proceso podía ser conceptuado como una relación jurídica, que podía transcurrir entre las partes y el juez, o todos ellos entre sí. Todas estas tesis fueron rebatidas por Goldsmith, quien demostró que los supuestos derechos procesales, en primer lugar, no poseían naturaleza procesal, sino constitucional y, en segundo, no se correspondían con obligación procesal alguna con la que podían conformar la relación jurídica. Las posibilidades procesales pueden conceptuarse como ocasiones u oportunidades procesales, en el sentido de la palabra francesa, chance, que utilizó Goldsmith, que se les ofrecen a las partes en el curso del proceso, y mediante cuyo ejercicio a través de los correspondientes actos procesales obtienen determinadas ventajas o acrecientan sus expectativas de una sentencia favorable. Así, una vez presentada la demanda o concluida la fase de alegaciones, se le ofrece al demandante la posibilidad de solicitar o no la apertura de la fase probatoria, concluida la misma, la de formular o no conclusiones mayor que, etc. Las cargas procesales, por el contrario, son los actos procesales que incumbe o debe realizar la parte interesada a fin de que pueda prevenir una desventaja procesal o, en último término, evitar una sentencia desfavorable. De este modo, ha de comparecer el demandado a fin de evitar los desfavorables efectos de rebeldía. El actor tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión. Y el demandado la de los hechos impeditivos, extintivos y exa y parte grabada por una resolución judicial desfavorable tiene la carga de impugnarla, etc. Las posibilidades y cargas procesales se ejercen o levantan mediante los oportunos actos procesales, OPE que originan las correspondientes situaciones, informadas por los principios de contradicción e igualdad, sobre los que después volve. De Remos, di lección 24, desde las que las partes examinan sus expectativas de una sentencia favorable a sus respectivas pretensiones y resistencias. El proceso. 2. Los presupuestos procesales.
293. Para que puedan válidamente surgir tales posibilidades, cargas y procesales, situaciones es preciso que las partes, en el momento de ejercitar su derecho de acción o defensa, cumplan con determinados requisitos, sin cuya concurren, de juez no puede entrar a conocer sobre el objeto del proceso o fondo del asunto. A estos requisitos se les denomina presupuestos comprocesales. Respecto a la naturaleza de tales. Trina germana clásica. Para su artífice. Presupuestos. Mucho se discutió en la Doc Oscar Buló, los presupuestos procesales condicionaban el válido nacimiento de la relación jurídica procesal, pero con razón no hubo Goldsmith censurar dicha construcción, pues ni existe, como veremos, dicha relación, ni vendrían a condicionar su del proceso, esto es, nacimiento, pues se discuten dentro. Tituida. Cuando la supuesta relación jurídica procesal estaría ya cons. Los presupuestos procesales condicionan, pues, la admisibilidad o válida emisión de la sentencia, que ha de resolver el conflicto jurídico material planteado. Nero también han de concurrir en el momento del acceso de las partes al proceso siglo cero. Desde un punto de vista subjetivo pueden ser sistematizados en presupuestos del órgano jurisdiccional, de las partes y del objeto procesal. A. Los presupuestos del juez son la jurisdicción y la competencia en cada una de sus manifestaciones. Objetiva, territorial y funcional. B. Los de las partes, la capacidad para ser parte. Y de actuación procesal, la postulación y la capacidad de conducción procesal. Y los del objeto procesal, el procedimiento adecuado, la litispendencia y la cosa. Gigala. Junto a tales presupuestos genéricos pueden ser exigibles otros especiales, tales como la caducidad, en el ejercicio de pretensiones constitutivas, el curso ordinario previo al contencioso administrativo, etc. Respecto a su tratamiento procesal, se ha acentuado en la actualidad su examen de oficio, Bonatzbegen, por parte del órgano jurisdiccional, quien en la medida de lo posible ha de procurar su subsanación al inicio del proceso, así, en comparecencia previa del juicio civil ordinario, destinada a purgar al proceso de la ausencia de obstáculos procesales. Pero en algunas ocasiones, y siempre, que el letrado de la Administración de Justicia o el juez nada los aprecien de ofi. Go, es el demandado quien, a través de las excepciones, tiene la carga de alegar y probar su ausencia en el proceso, a finalidad de estimular el examen de oficio de los presupuestos procesales y de posibilitar su sanación reside en evitarlas por todo demandante temidas sentencias absolutorias en la instancia, resoluciones a la que dan lugar la decla. Siempre recomendable que el tratamiento de tales presupuestos se haga, a limitación de la falta de alguno de dichos presupuestos. En un proceso moderno es. Pero la petición, por sí sola, no constituye el objeto del proceso, sino sí que precisa de una causa pelendi o fundamentación fáctica. En nuestro ordenamiento, en el que rige la doctrina de la sustanciación de la demanda, ello objeto procesal. Nada lo conforman las alegaciones jurídicas o individualización de las normas AL. Hechos que fundamentan la petición, ya que iura not cura, dami factam et doc. Tibia y ius, tales axiomas nos indican que los jueces son enteramente dueños de aplicación del derecho y, por tanto, no están, como regla general, vinculados nor las invocaciones jurídicas que efectúen las partes en sus escritos de alegaciones. Por consiguiente, el objeto del proceso queda integrado en nuestro ordena. Miento por la identidad de las partes y la petición, más la fundamentación fact. Las propias peculiaridades de las distintas tipologías de procesos. Así, en el proceso civil, como consecuencia de la vigencia del principio positivo, es la petición, como se ha dicho, la que determina la congruencia. Por el contrario, en el proceso penal, aun cuando también subsiste una congruencia cuantitativa, al título de condena que ha de plasmarse en la petición, el objeto procesal penal viene, sobre todo, integrado por la fundamentación fáctica o hecho punible y la determinación del investigado. 2. Clases de pretensiones. Atendiendo a su naturaleza, las pretensiones, tal y como determina el artículo 5.1 LS, pueden clasificarse en declarativas, de condena y constitutivas. En las pretensiones declarativas de lo que se trata es de obtener del juez el reconocimiento o la declaración de preexistencia jurídica de un determinado hecho subjetivo o situación jurídica individualizada, porque que el juez declare la existencia de una determinada servidumbre o la nulidad radical de un contrato, por falta de concurrencia de sus elementos constitutivos. Las pretensiones de condena, como su nombre indica, están dirigidas a obtener la condena judicial del deudor al cumplimiento de una determinada prestación de dar, hacer o no hacer, así todas las reclamaciones de cantidad en las que se solicita la condena al pago de una suma dineraria, la petición de condena a la demolición de una obra o y abstenerse de efectuar una determinada prestación, etc. Desde un punto de vista las más cuantitativo, las pretensiones de condena son
En ellas. Frecuentes. El. En los juzgados, si bien suelen poseer una naturaleza mix. Derecho de. Acreedor solicita, de un lado, el reconocimiento de un determinado crédito y, de otro, la condena al deudor al cumplimiento de una determinada prestación. Finalmente, las pretensiones constitutivas tienen por objeto conseguir la creación, modificación o anulación de un derecho o de una situación jurídica. El aquí objeto procesal bien integrado, no solo por la identidad de las partes y la fundamentación fáctica, sino también por la jurídica. Así, en un proceso de impugnación de acuerdos sociales, la causa pretende y viene determinada también la infracción de las normas estatutarias. En la práctica forense y dentro de las del derecho privado son muy escasas, limitándose al ámbito de familia, las declaraciones paterno-filiales de estado civil o la de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, y de temeslitud a relaciones del derecho mercantil, impugnaciones de acuerdos de sociedades de capital, de patentes y demás signos distintivos de la propiedad industrial, etc., alcanzando una mayor virtualidad y en la esfera del derecho público, y.g., de actos administrativos y reglamentos ilegales, o el recurso a las impugnaciones de inconstitucionalidad. Uno, debido a la circunstancia de que tales pretensiones están contrarias al principio de seguridad jurídica, el ejercicio del derecho suele estar sometido al cumplimiento de determinados plazos de caducidad y dentro del proceso, en ocasiones, se le otorga legitimación activa al Ministerio Fiscal. En el proceso civil tienen cabida todas y cada una de las referidas pretensiones, declarativas, constitutivas y de condena, en tanto que en el proceso penal las pretensiones son siempre de condena. 3. Requisitos formales. La pretensión ha de reflejarse en el escrito de alegaciones de las partes destinado a tal efecto. En la inmensa generalidad de los casos dicha declaración de voluntad es planteada por el actor en su escrito de demanda, pero excepcionalmente puede ocurrir que, frente a la demanda, el demandado no se limite a contestarla, sino que formule, a su vez, una nueva pretensión contra el actor. Dicha pretensión, que ha de formalizarse en el escrito de contestación a la demanda, se denomina reconvención y, mediante ella, pasa el demandado a asumir el rol de actor. Por a demanda en reclamación de cantidad, b contesta la de manda y afirma que no solo no debe nada a, sino que además es él el acreedor de a y le pide al juez que condene a al pago de otra cantidad por otra causa distinta. Ahora bien, salvedad hecha de la posibilidad procesal del demandado de forinular reconvención, el acto procesal en el que se interpone la pretensión es la demanda, y en ella se confunde en el ejercicio del derecho de acción, pues la de y manda es el acto de iniciación del proceso, y el de la formalización de la pretensión. En la demanda y en la reconvención han de concurrir todos los requisitos o elementos de la pretensión a los que nos hemos referido y que se contienen en el art. 399 de la LS. En otros procesos, el momento del se ejerció de la acción y el de la INPTEPSIción de la pretensión aparecen distanciados procedimentalmente. Esto es caqueón en el proceso contencioso administrativo 0, en el que el derecho de acción se ejerita en el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo, en el que además se anticipa la petición, pero la pretensión se interpone más tarde, en el escrito de demanda. Lo mismo ocurre en el proceso penal, las de iniciación del proceso y la acción se ejercita en la querella y demás actos. Tensión se deduce en los escritos de calificación provisional o acta de acusación. U la función del proceso. El proceso, como todo medio heterocompositivo, está arbitrado para la solución definitiva e irrevocable, a través de la aplicación del derecho objetivo, de los conflictos intersubjetivos y sociales que en él se planteen. Esta es la función génica del proceso, pero, atendiendo a su relación con el objeto procesal, puede destacarse otra más específica, la de la satisfacción de las pretensiones y resistencias. En este sentido, cabe destacar que mediante esta última función se diferencia cualitativamente el proceso de la solución que pudiera alcanzarse a través de otros medios auto-heterocompositivos, pues la satisfacción procesal, siguiendo a Feiren, dice jurídica, razonada, eventualmente completa, estable y práctica. 1. Jurídica. La primera nota que diferencia la satisfacción procesal de la obtenida media de otros medios de solución de conflictos es la de estar fundada en el derecho objetivo. En efecto, a diferencia de otros equivalentes jurisdiccionales, en los que calven los laudos en equidad, la satisfacción procesal que ha de otorgar la sentencia se caracteriza por estar necesariamente fundada en derecho. Así se encarga de establecerlo el artículo 248.3 de la LOP, en cuya virtud las sentencias contendrán una declaración de hechos probados, los fundamentos de derecho, por último, el fallo. 2. Razonada. Pero la aplicación del derecho no puede efectuarse de una manera arbitraria. A diferencia del antiguo régimen, en el que les estaba prohibido a los jueces motivar las sentencias, en el actual Estado de Derecho no solo hay que cumplir con dicho deber de motivación, sino que también le está dado al juez select conar caprichosamente la norma aplicable, y ello porque, aunque no esté vinculado por las y las alegaciones de las partes, tan solo puede aplicar la not de Imaval al caso concreto, ya que la sentencia no solo ha de estar formalmente, al
Es no también con dicho deber de motivación, sino que también le está dado al juez select conar caprichosamente la norma aplicable, y ello porque, aunque ando no esté vinculado por las y las alegaciones de las partes, tan solo puede aplicar la not de imaval al caso concreto, ya que la sentencia no solo ha de estar formalmente, es no también materialmente motivada o, dicho en otras palabras, la satisfacción ser razonada o es razonable. Para garantizar este requisito de la ser jurídica de ser. Encia los medios de impugnación, el recurso de apelación por vicios existen los indicando, y, en última instancia, el recurso de amparo por infracción del derecho a la tutela. 3. Completa. En tercer lugar, al actor el ordenamiento le garantiza la posibilidad de obtener una satisfacción completa de su pretensión. Para conseguir dicho objetivo se establece la obligación de los jueces de ser congruentes en las sentencias con las pretensiones que se les planteen. Si otorgaran una satisfacción parcial o incompleta, la parte afectada habría experimentado un gravamen que le legitimará para la interposición del correspondiente recurso. Pero si su pretensión impugnatoria no prospera, el proceso le habrá quitado la razón y deberá reestructurar sus expectativas jurídicas. Naturalmente el proceso no garantiza una satisfacción total de cualquier pretensión, sino tan solo de aquellas que son legítimas. Lo que sí garantiza es la posibilidad de obtener una satisfacción completa si el actor logra demostrar que le asiste la razón jurídica en toda su integridad. 4. Estable. La satisfacción jurídica debe ser permanente e irrevocable, de lo contrario la sentencia no tendría otro valor que el de un consejo y la insatisfacción podría reproducirse inmediatamente. Para dotar de inmutabilidad a la sentencia, para garantizar en definitiva el principio constitucional de seguridad jurídica, artículo 9.3c, surge la institución de la cosa juzgada, uno de cuyos efectos primordiales, el denominado efecto negativo, consiste precisamente en evitar que pueda reproducirse el conflicto en un ulterior proceso entre las mismas partes y siempre y cuando la causa de pedir sea la misma, art. 222 LS, si así sucediera, podrá el demandado ejercitar la excepción de cosa juzgada. 5. Práctica. Pero la satisfacción jurídica, finalmente, no puede ser platónica, sino real o práctica. Por tal razón, otro de los efectos positivos de la cosa juzgada es su eje. Cutoriedad V, por la misma, para llevar a cabo en sus propios términos los fallos de los tribunales. Artículo 18.2 y lo, existe el proceso de ejecución forceta o vía de apremio que también se residencia en los órganos jurisdiccionales, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la CE, la potestad jurisdiccional no solo consiste en juzgar, sino también en hacer ejecutar lo juzgado.